El Monte Pelée, 1902. A comienzos del siglo XX, Saint-Pierre era conocida como el París del Caribe. Una ciudad elegante, próspera y llena de vida en la isla de Martinica. Tenía teatros, comercios, cafés, barcos en el puerto y una actividad cultural que la convertía en el orgullo de la colonia francesa. Sobre la ciudad se alzaba el Monte Pelée. Un volcán cubierto de vegetación, presente en el horizonte como una montaña familiar. Había tenido actividad en el pasado, pero para muchos habitantes era parte del paisaje, no una amenaza inmediata. El 8 de mayo de 1902, esa montaña destruyó Saint-Pierre en cuestión de minutos. Casi toda la población murió. Durante semanas, el volcán había enviado señales. Hubo fumarolas, caída de ceniza, olores extraños, pequeños temblores, ruidos y actividad creciente. Animales bajaron de las laderas. Serpientes e insectos aparecieron en zonas habitadas. La población estaba inquieta. Pero Saint-Pierre no fue evacuada. Había intereses económicos, dudas, miedo al pánico y también un contexto político. Se acercaban elecciones. Evacuar una ciudad entera era una decisión enorme, con consecuencias sociales y económicas. Como en tantos desastres, las señales estaban ahí. Pero la acción no llegó con suficiente fuerza. El Monte Pelée no iba a matar como un volcán de lava lenta. La amenaza real era una nube ardiente, una mezcla de gases volcánicos, ceniza y fragmentos incandescentes capaz de descender por la montaña a gran velocidad. Hoy hablamos de flujos piroclásticos. En aquella época, muchas personas no comprendían bien ese fenómeno. La idea de que una nube pudiera comportarse como una avalancha de fuego era difícil de imaginar hasta que se veía. Y cuando se veía, ya era demasiado tarde. La mañana del 8 de mayo, día de la ascensión, el volcán estalló. Una columna se elevó sobre la montaña. Después, una nube ardiente descendió por la ladera hacia Saint-Pierre. No fue una lava avanzando despacio. Fue una ola de gas, ceniza y calor extremo moviéndose a una velocidad devastadora. En cuestión de minutos alcanzó la ciudad. Saint-Pierre fue arrasada. El calor incendió edificios, barcos y almacenes. La presión y la temperatura mataron a miles de personas casi instantáneamente. Quienes estaban en casas, calles, iglesias, oficinas o en el puerto no tuvieron tiempo real de escapar. El aire mismo se volvió mortal. La ciudad quedó reducida a ruinas humeantes. Barcos ardieron en la bahía. Muros ennegrecidos quedaron en pie como esqueletos. Donde horas antes había vida urbana, quedó silencio, ceniza y muerte. Se calcula que murieron alrededor de 30.000 personas. Saint-Pierre, la ciudad brillante del Caribe francés, desapareció como centro vivo en una mañana. Uno de los relatos más conocidos es el de Ludger Silvaris, un prisionero encerrado en una celda parcialmente subterránea. Sus gruesos muros lo protegieron del impacto directo de la nube ardiente. Sufrió quemaduras graves, pero sobrevivió. Su supervivencia se volvió legendaria. También se habló de otros pocos supervivientes en circunstancias excepcionales. Pero el hecho central es brutal, una ciudad entera murió casi de golpe. Y sobrevivir fue una excepción improbable. Después del desastre, los científicos estudiaron lo ocurrido con enorme atención. El Monte Pelée dio nombre a un tipo de erupción asociada a nubes ardientes. La tragedia ayudó a comprender mejor los flujos piroclásticos, uno de los fenómenos volcánicos más letales que existen. Pero ese conocimiento llegó demasiado tarde para Saint-Pierre. Esa es una de las ironías más duras de la historia de los desastres. Muchas veces la ciencia avanza sobre las ruinas de quienes no fueron protegidos. ¿Por qué no se evacuó? Esa pregunta persigue a Saint-Pierre. No había ignorancia absoluta. Había señales visibles. Había miedo en la población. Había actividad volcánica creciente. Pero existían también presiones para mantener la normalidad. La normalidad es una fuerza poderosa. La gente quiere creer que podrá seguir trabajando, comerciando, votando, rezando, viviendo. Las autoridades quieren evitar el caos. Los negocios quieren evitar pérdidas. Y así, poco a poco, una ciudad puede permanecer bajo una amenaza que se vuelve más clara cada día.
El desastre del monte Pelée recuerda a otros desastres volcánicos posteriores, como Armero. En ambos casos, la montaña avisó. En ambos casos, la población vulnerable no fue evacuada a tiempo. En ambos casos, el fenómeno mortal no fue la imagen popular del volcán, la lava roja bajando lentamente, sino algo más rápido y difícil de imaginar. Esa es una lección crucial. Los volcanes no tienen una sola forma de matar. Y la cultura popular, si simplifica demasiado el peligro, puede hacer que la gente tema lo equivocado. Saint-Pierre también es una historia sobre cómo una ciudad puede enamorarse de su propia importancia. Era rica, activa, orgullosa. Quizá por eso costaba aceptar que debía vaciarse. Evacuar habría significado admitir vulnerabilidad. Pero la naturaleza no respeta el prestigio de una ciudad. No distingue entre capital cultural y aldea. No negocia con calendarios electorales. No espera a que las autoridades estén preparadas. Hoy, las ruinas de Saint-Pierre recuerdan aquel día. El monte Pelée sigue allí. Hermoso. Imponente. Peligroso. Como muchos volcanes activos del mundo, puede pasar largos periodos en calma, creando una sensación engañosa de seguridad. Pero la calma de un volcán no es una promesa. Es solo una pausa. En los días previos a la erupción, la vida en Saint-Pierre continuó en una especie de tensión extraña. Había miedo, sí, pero también rutina. Los comercios abrían, los barcos seguían llegando. Las autoridades intentaban mantener el orden y la población buscaba explicaciones. Esa mezcla de normalidad y amenaza es una constante en muchos desastres. La gente rara vez abandona su casa solo porque algo parezca peligroso. Necesita una señal clara, una orden creíble o una experiencia previa que le diga que huir es necesario. En Saint-Pierre, muchos no tenían esa referencia. Veían ceniza, olores, animales alterados y actividad volcánica, pero no podían imaginar una nube ardiente capaz de borrar la ciudad en minutos. La tragedia también muestra cómo el prestigio económico puede convertirse en una trampa. Saint-Pierre era demasiado importante para detenerse. Evacuarla habría significado parar negocios, alterar elecciones, mover a miles de personas y admitir públicamente que el corazón económico de Martinica estaba en peligro. Y a veces las autoridades prefieren administrar la preocupación antes que provocar una crisis inmediata. Pero un volcán no se impresiona por la importancia de una ciudad. La nube ardiente no preguntó si Saint-Pierre era rica, culta o estratégica. Bajó por la ladera y convirtió la vida urbana en ceniza. Esa indiferencia absoluta de la naturaleza es una de las razones por las que esta historia sigue dando miedo más de un siglo después. El 8 de mayo de 1902, una nube ardiente bajó del monte Pelée y borró Saint-Pierre. No hizo falta una guerra. No hizo falta una larga agonía. Bastaron unos minutos. La ciudad que se creía el París del Caribe quedó convertida en una lección de ceniza. Y esa lección sigue vigente. Cuando una montaña empieza a hablar con humo, temblores y ceniza, no basta con mirar. Hay que escuchar. Porque en los volcanes, como en tantos desastres, la diferencia entre una evacuación exagerada y una tragedia histórica puede ser simplemente actuar antes de tener miedo suficiente.